Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar la continuidad de funciones. Nosotros hasta ahora lo que tenemos es una definición intuitiva del concepto de continuidad, que decimos que una función es continua si logramos dibujarla toda ella sin levantar el lápiz del papel. Y en caso contrario, pues decimos que es discontinua en aquel valor de x en la que me veo obligada a levantar el lápiz del papel para poderlas continuar dibujando. Lo que vamos a hacer ahora es intentar llegar a una definición formal de continuidad. Y para eso vamos a empezar con una serie de ejemplos. Si yo les pusiera esta función, ¿qué diríamos? Que yo la dibujo de izquierda a derecha, pues ¿qué diríamos? Que en x igual a 1, esta función es discontinua. ¿Y por qué es discontinua ahora que sabemos calcular límites y conocemos los límites laterales? Fíjense que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha vale 1 y el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda vale 3. Y entonces eso es lo que hace que una rama se quede más arriba que otra. Es decir, que no haya continuidad en este caso. Pasamos a un ejemplo siguiente. Esta función diríamos de ella lo mismo también, que es discontinua en x igual a 1, pero por razones distintas. Fíjense qué es lo que ocurre. Yo la vengo dibujando de izquierda a derecha y cuando llego a este punto, como está sin ocupar, tendría que levantar el lápiz del papel y luego continuar dibujándola. También presenta la discontinuidad, sin embargo, el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha vale 3. El límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda también vale 3, pero la función no está definida en 1. Quiero decir que f de 1 no existe. ¿Vale? Esto se traduce en que las dos ramas tienden a unirse, pero justo cuando van a unirse hay un punto ahí sin definir, ¿no? Lo que la convierte en función discontinua. Vemos otro ejemplo. A ver, de esta función también diríamos lo mismo. Es discontinua en x igual a 1. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, con los límites laterales. Cuando la x tiende a 1 por la derecha, el límite vale 3. Cuando tiende a 1 por la izquierda, el límite vale 3. La función f de 1 existe y vale 1. Pero ¿cuál es el problema? Que el límite no coincide con f de 1. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que las dos ramas tienden a unirse, pero cuando van a tomar contacto hay un punto por ahí suelto, ¿no? Es decir, que la f de 1, la imagen de 1, ¿cuánto debería valer f de 1 para que la función fuera continua? Debería valer 3, lo mismo que los límites laterales, pero no, en este caso toma otro valor distinto. Y ya por último, esta función también diríamos que es discontinua. La dibujamos y cuando llegamos a 1 tenemos que levantar el lápiz del papel porque ya acabó su gráfica. Y decimos que esta función en 1 es discontinua, ¿por qué? Porque existe, en este caso, el límite calculado a la izquierda de 1, pero no existe el límite calculado a la derecha de 1. Es decir, existe un límite lateral, pero no existe el otro. Y eso la convierte también en discontinua. Entonces, a la vista de todos estos ejemplos, yo creo que ya podríamos llegar a una definición formal de continuidad. Si tenemos una función y igual f de x, diremos que la función es continua en x igual a a, es decir, en un determinado valor, si existe la imagen en a, si está definida en a, si existe el límite. ¿Esto qué quiere decir que exista el límite? Pues que existe calculado a la derecha, que existe calculado a la izquierda y que valen lo mismo. Para que exista un límite tienen que existir los límites laterales y valer igual. Y además una tercera condición, que ese límite coincide con f de a, lo cual convertirá la función en continua. Si no se cumple alguna de estas tres condiciones, pues la función pasa a decirse que es discontinua en x igual a a. Las propiedades de las funciones continuas, o sea, las funciones continuas también cumplen una serie de propiedades y son estas de aquí. Si dos funciones son continuas en un determinado punto, en x igual a a, pues se va a cumplir que es la suma de esas dos funciones también es continua, la resta de las dos funciones también lo es,
el producto de un número real cualquiera por una de ellas también es continua. Esto se lee para cualquier X, para cualquier K perteneciente a R, es decir, para cualquier valor real. Este número de aquí es un número real cualquiera. Pues si dos funciones son continuas, el producto también lo es y la división también lo es, salvo que se anule el denominador. Lo mismo de siempre. Los tipos de discontinuidades. A ver, cuando vimos los ejemplos, ¿verdad? Ya intuimos que las discontinuidades son distintas. Y esta sería la clasificación. Luego todo este esquema lo vamos a ver ahora con ejemplos, pero se los presento así. Las discontinuidades pueden ser de dos tipos, evitables y no evitables. Hay gente que las llama también no evitables o inevitables. Esta clasificación puede variar. No todos los autores clasifican exactamente igual que aquí, pero esta es la más frecuente. Entonces decíamos evitable y no evitable. Y dentro de las no evitables están las que se llaman de primera especie y las de segunda especie. Las de primera especie hay de dos tipos, que son las de salto finito y las de salto infinito. Vamos a ver ejemplos de todo esto. A ver, vamos a ver cómo son las funciones que presentan discontinuidad evitable. A ver, serían estas de aquí. En definitiva, las que por culpa de un punto la función es discontinua. Esta de aquí, ¿qué tendría? Que los límites laterales coinciden, pero no está definida, no existe f de 0. Eso la convierte en evitable. ¿Cómo la evitaríamos? Pues rellenando este punto. Simplemente por culpa de un punto falla la continuidad. Por eso se les llama evitables. Y también podría ocurrir esto. Los límites laterales existen, la función está definida en 0, f de 0 vale 2, pero no coincide con el valor de los límites. Esto también es un ejemplo de discontinuidad evitable. Vuelvo a repetir que son aquellas que aquí, por ejemplo, rellenando este punto estaría evitado y aquí este punto, rodándolo aquí, colocándolo aquí, estaría evitado. Es decir, son aquellas en las que la continuidad falla por un punto. Yo lo que recomiendo es que se queden con la idea, no con todas estas límites laterales, sino con gráficamente lo que viene a representar la discontinuidad evitable. La discontinuidad de salto finito. Vamos a ver un ejemplo. Esto sería una discontinuidad de salto finito. ¿Con esto qué quiero decir? Que vamos a ver una rama de la función por un lado y voy a tener que levantar el lápiz del papel, pero voy a hacer un recorrido finito, en este caso de 2 unidades, con el lápiz levantado y voy a poder continuar dibujándola. Es decir, que entre una rama y la otra, la distancia que hay es finita, se le llama de salto finita. Es como si el lápiz saltara de un punto a otro con una distancia, pues eso, finita. ¿Qué nos viene a decir? Pues que el límite calculado a la izquierda vale una cantidad finita, el límite calculado a la derecha también vale una cantidad finita, pero que son cantidades distintas. Vamos con las discontinuidades de salto infinito. Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Esta sería una discontinuidad de salto infinito. Hay una rama que se va al infinito, en este caso al infinito negativo, y la otra toma un valor finito. Hay un límite lateral, uno de los límites laterales se va al infinito negativo en este caso, el, el límite a la derecha se va a una cantidad finita, pero si yo levantara el lápiz del papel, imagínense que venimos de izquierda a derecha dibujándola, yo la dibujaría, tendría que levantar el lápiz del papel y hacer un recorrido infinito, es decir, de salto infinito para poder continuar con el dibujo. Hay un límite lateral que se va a uno de los infinitos y el otro se va a un valor finito. También podría ocurrir esto. Esto también es un ejemplo de discontinuidad de salto infinito. Una rama se va al menos infinito y la otra se va al infinito. Aquí también hay una discontinuidad en x igual a 1. Fíjense que el límite calculado a la izquierda se va al menos infinito y el límite calculado a la derecha se va al infinito.
Esto también, salto infinito. Y ya por último, que las dos ramas se vayan al mismo infinito, al infinito positivo, por ejemplo, como está aquí. Eso también sería una discontinuidad de la misma categoría, de salto infinito. Y vamos ya con el último tipo de discontinuidad, que son las de segunda especie, son las un poco más raras, son aquellas en las que uno de los límites laterales no existe, es decir, la función está definida por un lado, pero no hay función por el otro lado. Aquí, por ejemplo, que veríamos que existe el límite a la derecha de 1 y vale 2, pero no existe el límite a la izquierda. ¿Por qué no existe el límite a la izquierda de 1? Porque no hay función. Otro ejemplo podría ser este de aquí. También es discontinua en 1, pero aquí el límite que existe es el límite calculado a la izquierda y se va al infinito, y lo que no existe es el límite calculado a la derecha de 1. Y eso es todo por hoy. Un saludo.